Vamos a ir al Salmo 139. Vamos a orar. Entonces, primeramente, Padre Dios, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar enfrente de ellos y compartir tu palabra. Yo te pido que en este momento tú tomes control de mi vida, Señor, de mi boca, Dios. Todos mis pensamientos, Señor, sean puestos, Dios, a tus pies. Y que solo sea, Señor, tu voz la que se escuche en este lugar. Úsame, Señor, para hablar a tu pueblo. Padre, tú sabes, Señor, lo que tengo en mi corazón a hablar, Señor, pero seas tú tomando el control. Y si tú decides, igual, Señor, puedes cambiar esto. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos al Salmo 139. Y probablemente algunos dirían, bueno, pues de eso predicó el viernes. Efectivamente, eso prediqué el viernes, pero este salmo ahora no lo terminamos para empezar. Y todavía podemos sacar mucho jugo a este salmo. Entonces, voy a leer nuevamente. Ay, perdón, se me cayó esa Biblia, ¿le pueden levantar? La versión traducción viviente. Y dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Va adelante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendes a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que te oponen? Si los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Bueno, entonces vamos a estar trabajando sobre el Salmo 139. El viernes ciertamente hablábamos acerca de los pensamientos que tiene Dios para nosotros. Este salmo nos muestra la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. La omnisciencia en la primera parte, porque ¿qué quiere decir omnisciente? Que lo sabe todo. Dice que Él conoce cada pensamiento que yo tengo. Lo más oscuro de mi corazón, el pensamiento más recóndito que está en mi corazón, Él lo conoce. Omnipresente porque dice que aunque yo me fuera al lugar más alto, más profundo, en medio de la oscuridad más espesa, ahí Él está. Y omnipotente porque dice que Él podría destruir todos sus enemigos. Todo aquel que se levantara en contra de su nombre, Él lo podría destruir. Entonces este salmo nos habla acerca de ello. Pero aquí en lo que yo quiero recalcar es acerca otra vez de los pensamientos.
En el versículo 2, dice en la segunda parte, has extendido desde lejos mis pensamientos. ¿Saben que en la creación somos las únicas criaturas pensantes? ¿Qué quiere decir? Tomamos decisiones a partir de lo que está en nuestras mentes, en nuestros recuerdos, en nuestro corazón. A partir de ello, ¿verdad? Nosotros tomamos decisiones. Nosotros no reaccionamos por instinto como lo podría hacer un animal. A un animal lo atacas, lo golpeas e instintivamente responde agresivamente. ¿Sí? Nosotros tenemos el discernimiento y aunque nos golpearan o nos hicieran algo, nuestro pensamiento todavía puede gobernar nuestro cuerpo para evitar, ¿verdad?, agredir a una persona. Entonces, Dios nos ha creado, dice la palabra, tan complejamente, no solo en la parte física. O sea, si ustedes, no sé si se han puesto a analizar, cuando hacemos tareas, ahora que me toca hacer tareas con mis hijos, pero cuando hacemos las tareas, me tocó hace unos meses que a José le pedían los diferentes aparatos del cuerpo humano. Si nos ponemos a pensar con qué precisión, con qué sabiduría Dios nos formó, cada uno de los aparatos que forman nuestro cuerpo, que si el aparato digestivo, que si el aparato respiratorio, que si el circulatorio, que el sistema nervioso, que el tacto, todas y cada una de las partes que forman nuestro cuerpo, Dios las formó a perfección y son extremadamente complicadas. Tanto que aún el hombre no puede recrear lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, hay científicos que están tratando de devolverle la vista a un ciego. Quieren reproducir un ojo, pero no han podido lograrlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios hace para que algo que es luz se convierta en algo que vaya a tu cerebro y que puedas analizar y definir y saber, pues eso es rojo, eso es azul, eso es una manzana, esto es un árbol? Eso es algo que todavía la ciencia no puede hacer. Se ha acercado, pero todavía no puede lograrlo. Hoy en día tenemos órganos artificiales, porque sí, ya han podido reproducir el funcionamiento de algunos órganos, ¿no? Los primeros, el famoso corazón artificial. Empezaron con algunos diseños y finalmente ya hay corazones artificiales. Ya hay cosas, ¿verdad?, que pueden sustituirse de manera artificial. Pero por completo el ser humano, el hombre, no puede hacerlo. Se ha llegado en la ciencia, ¿verdad?, se hablaba de la inteligencia artificial, que hasta qué punto una máquina podría ser tan inteligente como una persona o tomar decisiones. Según algunos dicen que sí se puede, según algunos otros dicen no, es algo utópico. Podrás tener máquinas que respondan ante ciertas instrucciones, pero nunca una máquina que pueda hacer algo voluntariamente o tomar una decisión de manera voluntaria. Entonces, Dios nos ha creado tan complejamente, que no nos queda más que maravillarnos acerca de la perfección con la que Él nos ha formado. Pero no solo nos formó como unas criaturas complejas, sino que Dios también, decíamos el día viernes, nos formó para un propósito, nos creó para un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, conforme a la voluntad de Dios. Cada uno, Dios, desde que dice aquí que sus ojos vieron cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos vio, Él nos conoció, y Él vio cómo se iban formando cada uno de nuestros tejidos y cada uno de nuestros órganos, y desde ahí Dios tenía un propósito. Hoy veíamos en el libro de Apocalipsis que estudiábamos que Dios no cambia. Dios tenía un propósito para la creación, para el hombre en esa creación, y Dios no cambió su pensamiento.
Dios dijo, ok, el hombre cayó, pero yo necesito que él vuelva a estar en la posición en la cual yo lo creé. Y para eso envió a Jesucristo, para que muriera por nosotros y retomáramos esa posición. Pero después de esto, cuando finalmente sea el día del juicio final, en el que Él a todos aquellos que no le siguieron los va a echar, dice la palabra, en el lago de fuego. Después dice, y hoy estudiamos, la nueva Jerusalén, la tierra nueva, cielos nuevos. Ahí es donde otra vez Dios va a decir, esto es lo que yo había pensado desde el principio. Se había corrompido, busqué cómo restaurarlo, pero finalmente esto otra vez es lo que en mi pensamiento había estado desde el principio. Y sabe que desde el principio Dios había tenido un pensamiento acerca de usted, de cada uno de ustedes. Dios había tenido un pensamiento claro de cuál era el destino que quería para cada uno de ustedes. Cuál era el propósito para el cual Él los creó y los llamó. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que finalmente algunos no logramos ese propósito. ¿Por qué? Porque no hemos todavía venido y nos hemos puesto a completa disposición delante de Dios. O hemos permitido que este mundo nos mueva en un pensamiento que no es conforme al pensamiento de Dios. Yo hablaba ayer a los jóvenes y les decía acerca de esto. Por ejemplo, hoy en día vemos a una juventud atrapada. Hablábamos hace ratito de la mercadotecnia, de las marcas, de las imágenes. Y vemos jóvenes que no están conformes con la manera en la cual Dios los creó. Que si son altos, que si son chapados, que si están gorditos, que si están delgados, que si son güeros, que si son morenos. No están conformes con lo que Dios hizo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están contrastando su imagen contra algo que está presentando el mundo. Yo no concuerdo con lo que está mostrando ahí, que es bueno, que es bonito, que es agradable. El mundo dice, ¿verdad?, que ciertos estereotipos son agradables a la sociedad. Pero nosotros debemos recordar, dice la palabra, que nosotros vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Entonces nosotros no tenemos por qué ajustarnos a los pensamientos de este mundo. Nuestros pensamientos tienen que estar conforme a los pensamientos de Dios. ¿Sí? Si Dios tiene un pensamiento perfecto para cada uno de nosotros, hacia allá es hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos. ¿Sabe cuál es el pensamiento de que tiene Dios de cada uno de nosotros? Dice que nosotros nos va a llevar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Dios quiere ver en cada uno de nosotros a Jesucristo. En cada uno de nosotros Dios quiere ver a Jesucristo. Quiere ver a su Hijo amado reflejado en cada uno de nosotros. Esa es la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no físicamente, porque físicamente Dios nos ha formado por alguna razón tal como somos. Pero Él lo que quiere es que espiritualmente, emocionalmente, seamos como Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que sufro aquí en la carne, lo sufro para agradar al que me llamó, a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver o tenemos un estereotipo muy diferente al que tiene el mundo. Nuestro estereotipo no concuerda en nada con el mundo, con lo que esta sociedad nos ofrece. Nuestro estereotipo está en el cielo. Hacia allá tenemos que voltear. Dice la palabra mirando a Jesús. Ese es nuestro estereotipo. Yo me tengo que parecer a Jesús. No me tengo que parecer a nadie más. Yo me tengo que parecer a Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que Dios tiene acerca de mí. Dios me ve a través de los ojos de Jesús o a través de la sangre de Jesús y dice, ese es mi Hijo. Entonces yo tengo que cumplir
no con un estereotipo de la tierra, sino con un estereotipo del cielo. Y ese es llegar, parecerme lo más que pueda a Jesucristo. Ese debe ser mi propósito. Dice la palabra, vamos a ir al libro de Isaías. ...55... versículo 6. ¿Estamos ahí? Isaías 55, 6. Y dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero detenerme aquí. Dice, el hombre inicuo deje sus pensamientos. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Proverbios. ...22... Permítanme, se me perdió el pasaje. Pero sí es Proverbios. Perdón, 23, 7. Desde el 6 para tomar la idea, dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Qué quiere decir esto? Dice en el otro pasaje en Isaías: deje el hombre inicuo. ¿Qué dice el hombre inicuo? Aquel que no hace las cosas buenas. El hombre malvado, deje sus malos pensamientos. Pero aquí nos dice, no comas, o sea, no te relaciones con ese hombre inicuo. ¿Por qué? Porque te va a decir, mira, disfruta de esto. Tú gózate. Tú alégrate. Pero al final del tiempo dice que su corazón no está contigo. Lo único que quiere es corromper tu vida. Lo único que quiere es alejarte de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre inicuo, ese hombre malvado, no está en la voluntad de Dios. Y si no estás con Dios, pues estás del lado de Satanás. Y sabemos que los hombres de este mundo son gobernados por Satanás. Son manipulados por Satanás. Entonces, aunque pareciera, ¿verdad?, cosa buena lo que nos está ofreciendo, porque, pues, ¿quién no quisiera comer? ¿Quién no quisiera deleitarse? Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que al cabo de un tiempo, dice, tú vas a vomitar lo que te dio. Es decir, eso te va a hacer daño. Va a producir un malestar en tu vida. ¿Y qué vas a terminar? Echándolo fuera. Pero finalmente sí te afectó. Finalmente sí te dañó. Finalmente te hizo perder el tiempo. Entonces, lo que dice aquí es, bueno, tenemos un estereotipo que está en el cielo, es Jesucristo. Pero nos dice también la palabra que nosotros tenemos que alejarnos de esas compañías que no son conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no nos vamos a aislar
¿verdad?, del mundo, no nos vamos a meter en una esfera. ¿Por qué? Porque este mundo necesita de Jesucristo. Tenemos que hablarle a este mundo. Pero no tenemos que compartir sus ideas. No tenemos que estar experimentando, ¿verdad?, en el mundo para traer al mundo. Pablo decía, yo me comporto como los que no tienen ley, con tal de traerlos a Jesucristo. Pero tengo ley, dijo, y es la ley de Jesucristo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, hay una persona malvada, me está invitando a comer, voy, pero aprovecho la oportunidad para compartirle de Cristo, para decirle, mira, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Y el primer testimonio es desde que te sientas y dices, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Me invitaron a comer, bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Y oras y das gracias a Dios y das testimonio de quién eres. Y después, bueno, ¿por qué haces eso? Bueno, pues por eso y esto y aquello. Compartes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, no es que vamos a marcar una barrera, ¿verdad?, con los malvados, con aquellos que no tienen a Dios. Simplemente que no vamos a mezclar en nuestra integridad, no vamos a manchar nuestras vidas participando de lo que ellos participan. Simplemente haremos lo suficiente, lo necesario para poder testimoniar acerca de Jesucristo a aquellos que no lo tienen. Traer luz en medio de la oscuridad. Entonces vamos a regresar a Isaías 55. Estábamos en el versículo 7. Y entonces dice, entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos son los que gobiernan tu vida. Porque dice ahí en el Proverbios, tal cual es su pensamiento, así es él. Los pensamientos que tú tengas en tu mente son los que van a gobernar tu vida. Dice la palabra, cuando habla de la armadura de Dios, dice que nos pongamos el yelmo, que es un casco, ¿verdad?, de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cubrir nuestras cabezas acerca de los pensamientos que vienen a ella. Dice la palabra que pensemos en lo bueno, en lo agradable, en lo santo, en lo de buen nombre. En eso dice, en esas cosas pensar. Mas, sin embargo, muchas veces vienen pensamientos a nuestra mente. Pensamientos, ¿verdad?, que ya están en nosotros y decidimos aceptarlos o rechazarlos. Dice la palabra, pongan todo pensamiento, ¿verdad?, a los pies de Cristo. O sea, todos sus pensamientos, ponlos a la luz de la palabra. ¿Son cosas buenas o no? ¿Son cosas que convienen a tu vida o no? ¿Son cosas que son de buen nombre o no? Y si no lo son, deséchalos lo más pronto posible. Porque al cabo de un tiempo anidarán en tu corazón y entonces te llevarán al pecado. ¿Por qué? Porque el pensamiento va a dirigir tu vida. Ayer con los varones estudiábamos a David cuando adulteró por estar de ocioso. Porque era el tiempo en el que él tenía que salir a la batalla, dice la palabra, era en el tiempo en los que los reyes salían a la batalla. Y allá estaban en la batalla el arca, porque dice que el arca estaba allá. Cuando Urias dice, ¿cómo es posible que yo vaya a mi casa cuando el arca está en el campo? Cuando los generales están en el campo, cuando mis consiervos están en el campo, ¿cómo voy a ir yo a mi casa a pasar la noche, a comer y a dormir con mi señora? Entonces, imagínense, el arca del pacto estaba allá en medio de la batalla. Estaban el ejército de Israel. Estaba todo Israel, o sea, todos aquellos que eran guerreros. Y David estaba en su casa, durmiendo, echando una siesta, y dice que cuando despertó por la tarde, como no tenía nada que hacer, pues se asomó a su ventana, bueno, a su balcón, porque eran balcones, jardines, y vio, ¿verdad?, a esta mujer, la codició, la deseó, y en su mente empezó a maquinar cómo
¿verdad? ¿O qué podía él recibir de ella? Y eso, ¿a qué lo llevó? Primeramente, a adulterar. Y posteriormente, a matar, a asesinar a Urías. ¿Por qué? Por un pensamiento. ¿Por qué? Porque estaba de ocioso. En lugar de estar metido en lo que tenía que estar haciendo, estaba él simplemente maquinando, pensando, a ver en qué mataba el tiempo. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que saber usar el tiempo. Nosotros tenemos que estar siempre alertas, no permitiendo que vengan pensamientos que no son agradables a Dios a nuestras vidas. Y cuando vengan, echarlos fuera, rechazarlos por completo. ¿Por qué? Porque simplemente dice la palabra que una mosca echa a perder el perfume del perfumista, y una mosca, dice, un grano de levadura leuda toda la masa. Entonces, un pensamiento puede destruir o desviar tu vida por completo hacia donde tú no quieres. Porque es mentira que tú quieres la perdición. Es mentira que tú quieres vivir en pecado. Es mentira que tú quieres vivir en pobreza, que quieres vivir alejado de la mano de Dios. Mas, sin embargo, los pensamientos, cuando no los eliminamos de nuestras mentes, nos llevan en esa dirección. Seguramente David no quería matar a Urías. Era un siervo fiel. Pero a partir de ese momento en el que él maquinó el acostarse con su mujer, desde ese momento las consecuencias fueron que lo llevaron hasta matar a ese hombre. Él no era el pensamiento original, pero hasta allá lo llevó. ¿Todo por qué? Por estar descuidado y no estar alerta, metido. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces era un hombre que adoraba día, noche, tarde. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, él estaba completamente alejado. Muchos hombres y mujeres en la fe caen, tropiezan. Es cierto, el enemigo es tramposo, es mañoso y nos hace caer. Pero muchas veces, ¿verdad?, la mayoría de las veces, Satanás ni siquiera metió la mano, sino que fue nuestra falta de meternos con Dios. Cuando nos descuidamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de congregarnos, cuando nos vamos enfriando, ¿verdad?, es cuando viene entonces el enemigo y ¡tas! Ahora sí, ahí él da su golpe, pero tú empezaste. Tú le permitiste a él hacer eso. Porque mientras estés buscando de Dios, dice la palabra que Dios te guardará. Dios te guardará. Dice que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Mientras tú estés buscándole, buscándole, buscándole. Pero en el momento en que tú te alejas, en el momento en que tú te enfrías, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo entonces toma, ¿verdad?, aprovecha. Porque dice la palabra que está como el león rugiente buscando. Él está buscando. Él está buscando precisamente hombres y mujeres que estén descuidados. ¿Para qué? Para lanzar el zarpazo y hacerlos caer. Seguramente muchos hemos oído testimonios de hombres y mujeres que se han perdido, que han caído por alguna razón, pero seguramente todo empezó ahí. En la falta de comunión, en la falta de búsqueda de Dios. Porque mientras más cerca estés de Dios, más difícil es caer en las manos de Satanás. Entonces, versículo 8 de Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene, les decía yo hace rato,
un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos formó con un propósito. Nos creó con un propósito. Para servirle, para adorarle, pero para tener una vida abundante. Leía la otra versión, ¿no? Para tener una vida abundante. Jesús en el Juan 10:10 dice, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ese es el pensamiento que tiene Dios para cada uno de nosotros. Él quiere darnos una vida abundante, no una vida de riquezas. Una vida en la cual nosotros no tengamos tristezas, no tengamos dolores, no tengamos angustias. Una vida donde no tengamos escasez. Una vida en la que nosotros podamos ser felices con lo que Él nos da. Si Él nos quiere dar mucho, adelante. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él sabrá a quién le da y a quién no. Porque a quién le va a dar Dios, a aquel que sabe dar. Aquel que tiene una mano generosa, dice, y eso es lo que sigue aquí adelante, ¿verdad? El que da semillas al que siembra. Es decir, aquel que sabe abrir su mano generosamente y decir, mira, tengo esto, te sirve, adelante. Dios te va a dar más, ¿para qué? Pues para que puedas darle a otros. Entonces, pero Dios quiere que seas feliz. Dios quiere cosas buenas, sus pensamientos son buenos, sus caminos son buenos. Entonces yo les decía, a veces estamos metidos en este mundo, hablamos acerca de los jóvenes, pero a veces también como adultos no logramos alcanzar el propósito para el cual Dios nos creó. Porque hay pensamientos en nuestras mentes que nos impiden hacer eso. Hay pensamientos que han sido arraigados o sembrados desde nuestra niñez y que nos impiden crecer a la voluntad de Dios. Hay muchos que desde niños les dijeron, tú no sirves para nada, tú no vas a hacer nada. Les dijeron, mira, tú solo para quedarte en tu casa es lo único que vas a hacer. Tú nunca vas a terminar la escuela, tú nunca vas a lograr una carrera. Y son pensamientos que fueron sembrados y quedaron en sus mentes y en sus corazones y están profundamente arraigados, y por ellos, cuando se ofrece una oportunidad, ¿qué es lo que da miedo? Decir, no, ¿por qué? Porque yo no puedo. Porque yo no lo voy a lograr. Porque yo no lo voy a alcanzar. Pero dice la palabra que Dios tiene un pensamiento mucho más alto que el pensamiento que nosotros tengamos de nosotros. Incluso el pensamiento que tenga la demás gente de nosotros. El pensamiento que tiene Dios es un pensamiento de paz, un pensamiento de gozo, un pensamiento de triunfo. Miren, Dios creó al hombre y a la mujer para juzgar la tierra, para ser una persona exitosa. Dios nos creó para que nosotros gobernáramos en este mundo. Y dice la palabra que ahora nosotros que hemos venido a Cristo somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de gobernar, de sojuzgar la tierra, dice la palabra. Entonces, ese es el pensamiento que tiene Dios acerca de cada uno de nosotros. Mas a veces están otros pensamientos que no son conformes a los pensamientos de Dios en nuestras vidas. Y son lo que nos impide crecer. Hay pensamientos de pobreza. Es que yo no voy a salir adelante. Es que nunca voy a salir de esta situación. Dios dice que no. Él tiene pensamientos de provisión para ustedes. Para que tengan, y no solo lo necesario, sino dice más de lo necesario. ¿Para qué te va a dar más de lo necesario Dios? Para que tú aprendas a abrir tu mano y decir, mira, esto es para bendecir a alguien más. Y cuando tú aprendas a bendecir a alguien, tú vas a abrir y abrir y abrir cada vez más tu mano generosa va a ser prosperada y Dios va a respirar bendición, bendición, bendición sobre tu vida. Pero ese pensamiento de que no me va a alcanzar, ese pensamiento de que a lo mejor no llego,
ya sea a la semana, a la quincena, al mes, dependiendo a cada uno cómo nos paguen, ¿no? Ese pensamiento no es un pensamiento de Dios, es un pensamiento del diablo. Es un pensamiento que nos quiere mantener oprimidos. ¿Para qué? Para que no recibamos la bendición de Dios. Porque dice que es mejor dar que recibir. Ahí es en donde está la bendición. Cuando tú aprendes a dar, entonces Dios te da para que sigas dando y sigas dando, y Él te sigue dando también a ti, y así es como una bola de nieve. ¿Sí? Empieza chiquita, chiquita, pero en cuanto empieza a caminar, se hace grande, 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 hasta que ya nadie la detiene. Entonces, los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien. Tenemos que aprender a renunciar a esos pensamientos que fueron sembrados en nuestras vidas. Todas esas veces que te dijeron no vas a poder, tú no vas a salir adelante, tú nunca vas a ser feliz, porque hay a quienes les han dicho nunca vas a ser feliz y creen que nunca van a ser felices y que no son merecedores de la felicidad. Que cuando encuentran a alguien que les puede dar, hablemos de una pareja que les pueda dar el amor o el cariño que necesitan, ¿verdad? No se sienten merecedores. ¿Por qué? Porque hubo alguien que les dijo, tú nunca vas a ser feliz. Y hasta sabotean las relaciones con tal de ¿qué? De cumplir el pensamiento que ellos tienen de sí mismos. Pero no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es, tú vas a ser feliz. Primeramente, hay un Dios todopoderoso que te ama. Amén. Un Dios todopoderoso que te cuida, que te provee lo que necesites. Entonces tienes que empezar a quitar la duda de tu corazón, la duda de tu mente, y empezar a caminar en fe, y empezar a decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en los pensamientos que tú tienes acerca de mí. Yo creo que tú ves más allá de lo que yo pueda ver. Por eso habla el Salmo 139 de la omnisciencia de Dios. Él ve no solo en cuanto a que Él puede ver todo, Él ve en el tiempo también. Para Dios no hay tiempo. Él sabe qué va a pasar mañana. Entonces Él ve tu futuro en un futuro de éxito, en un futuro conforme a su voluntad. Él ve a un Cristo en tu vida, alguien que abre, ¿verdad?, ventanas de los cielos y derrama bendición a donde quiera que Él va. Alguien que trae libertad a los cautivos, dice la palabra. Esos son los pensamientos que Dios tiene acerca de ti. Pensamientos grandes y maravillosos. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Es decir, que no han venido a tus pensamientos ni siquiera han llegado hasta donde Dios quiere llegar. Si tú has soñado alguna vez algo, ponlo en las manos de Dios y créele a Dios que puedes lograrlo. Si es conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a prosperar para lograrlo, para alcanzarlo, para llegar a esa meta. Siempre dándole la gloria a Él. Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. La palabra de Dios es palabra de bendición. Cuando tú digas, no puedo, recuerda que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Estoy enfermo.
por sus llagas yo fui sanado. Para cada pensamiento negativo que el diablo pone en tu mente, Dios tiene una palabra que rompe con ese pensamiento. Para cada cosa que viene de parte de Satanás, Dios tiene algo con que contrarrestarlo. Cuando Jesucristo fue tentado después de 40 días de ayuno, para cada cosa que trajo Satanás a su vida, Él contestó con la palabra. Y no le quedó nada a Satanás más que irse. No pudo hacer nada. Nosotros tenemos que tener esa actitud de Jesucristo. Que aunque vengan pensamientos contrarios de que no puedo, sí puedo. Dios dice que sí puedo. Dios dice que yo, ¿verdad?, puedo hacer las cosas en Él. Que Él me da la fuerza, que Él me da la sabiduría. Él ha puesto talento en mí para hacer las cosas. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que nuestros pensamientos alinearlos al pensamiento de Dios. Dice la palabra en Santiago, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir. Nosotros tenemos que buscar el pensamiento de Dios, alinearnos con el pensamiento de Dios. Y decirle, Señor, esta es lo que yo deseo. Jesús dijo en el Getsemaní, si tú puedes, haz de mí pasar esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Tú dile, Señor, yo quiero hacer esto, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Tú muéstrame, tú ayúdame, tú prospérame para sacar esto adelante. Y Dios va a mover todo para que así sea. Si es su voluntad, Él lo va a mover y Él va a traer todo, lo va a encajar. ¿Para qué? Para que se cumpla. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará con Cristo Jesús todas las cosas? Él nos ha dado el regalo más precioso que ha sido la salvación. Pero juntamente con la salvación hay muchas otras cosas. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca a Dios, busca a Dios. Alinea tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y vas a ver cómo Dios empieza a enderezar tu camino. Porque el camino por el cual andabas no era el camino de Dios. Mas ahora te ha traído, dice Pedro, nos ha traído a su luz admirable, nos ha traído a su camino. Pero aún en este camino nosotros tenemos que alinearnos con Dios y decirle, Señor, tú guías mi camino. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, la escritura de Dios debe ser mi guía, quien me muestra hacia dónde yo tengo que caminar, hacia dónde yo tengo que andar. ¿Para qué? Para que yo logre el propósito que Dios tiene para mi vida. Y mira que si logras el propósito que Dios tiene para tu vida, vendrán por añadidura todos los propósitos que tú tenías para tu vida. Pero rinde tu voluntad a la voluntad de Dios. Rinde tu voluntad a la voluntad de Dios. Y vas a ver que Él va a ir cumpliendo todos esos deseos que hay en tu corazón para tu vida. Esos deseos buenos, conforme a su voluntad, van a ser cumplidos. Por eso es que nosotros tenemos que alinearnos con Dios. No podemos, a veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, cumpla con unos caprichos que tengamos, pero no es así. Nosotros tenemos que alinearnos con Dios. Si tú pones primeramente a Dios, Él a su tiempo te va a dar lo que tú necesites, lo que tú requieras. Entonces dice aquí el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios es palabra de bendición para tu vida.
palabra de prosperidad, palabra de salud, palabra de paz. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que no va a volver vacía. ¿Qué quiere decir? Que si tú la recibes, que si tú la escuchas, que si tú la meditas, que si tú la pones por práctica, producirá aquello para lo cual Él la envió. Tu provisión, tu bendición, tu sanidad, tu paz, tu gozo están en el cumplir la palabra de Dios. Ahí está, escondida esa bendición para tu vida, en el cumplir la palabra de Dios. Quiero regresar al Salmo 139. Y versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Venir a decirle a Dios, Señor, examíname. Pruébame. Este salmo de David le costó el haberse equivocado para entender que él necesitaba día a día venir delante de Dios y probar sus pensamientos delante de Dios y ver si no había en él camino de iniquidad, si él no estaba dirigiendo su corazón y su vida hacia la perdición. Nosotros tenemos que estar día a día examinándonos y pidiéndole a Dios que nos examine. Dice la palabra que es como un espejo en el cual nosotros nos vemos reflejados. Este espejo es para que nosotros nos examinemos. Es para que veamos en ese espejo las manchas, lo que hay en nuestra vida, y nosotros enderezcamos el camino. Por eso dice ahí la palabra, examíname Dios, examina mi corazón, examina mis pensamientos. ¿Para qué? Para que cambiando mi corazón y mis pensamientos, entonces yo voy a poder dirigir mi camino hacia el camino de la vida eterna, hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Día a día cometemos errores. Día a día nos equivocamos. Decía Pablo que él estaba enojado porque, sabiendo hacer lo bueno, no hacía lo que tenía que hacer. La escritura es muy clara y nos dice, examínate. Examínate todos los días. Cada mañana cuando te levantes, cada noche antes de dormir, examínate. Y dile, Señor, de lo que está en mi corazón y en mi mente, ¿es agradable a ti? ¿Me está llevando al destino y propósito que tú pusiste para mi vida? Y si no es así, cámbianos para que yo pueda tener ese destino glorioso para cada uno de nosotros. Esa nueva Jerusalén de la que estábamos estudiando hace rato, esa ciudad de oro, en la cual dice que solo los que están escritos en el libro de la vida podrán entrar. Pero nosotros dice también la palabra, el que persevere hasta el final, ese será salvo.
Es una lucha de todos los días. Es una lucha de cada rato. Y tenemos que venir entonces delante de Dios y examinarnos. No delante de los hombres, delante de Dios. Y decirle, Señor, delante de ti no está oculto nada. Ningún pensamiento está oculto delante de ti. Tú los conoces todos. Tenemos que entender eso, que Dios está en todo lugar. Donde quiera que tú estés, ahí está Dios y está viendo. Y no solo está viendo lo que estás haciendo, estás viendo lo que estás pensando. Y entonces, ¿verdad? Tenemos que ponernos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, renuévame. Dice que nuestro pensamiento es renovado. Pues renuévame, ¿para qué? Para no pecar delante de ti, para no fallarte, para mantenerme firme, para lograr aquello para lo cual tú me has llamado. Esta palabra es para todos nosotros. Para todos nosotros. Porque todos nos equivocamos, dice aquí la palabra, no hay justo ni uno solo delante de Dios. Todos tenemos algo de qué, ¿verdad? Avergonzarnos delante de Dios. Pero Dios nos habla porque Él quiere que nosotros seamos limpiados, que seamos transformados y que logremos aquello para lo cual Él nos ha llamado. Aferrémonos a Dios, agarrémonos de Dios y busquemos ese camino de justicia, ese camino de vida eterna, ese camino de santidad. Hace ratito leíamos ahí, el que sea santo, santifíquese aún más. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Dios, tú conoces nuestros pensamientos, Dios, porque ninguno está oculto delante de ti. Tú conoces, Señor, todo aquello, Dios, que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, dice tu palabra que aún, Señor, lo que se haga en lo oculto, tú lo sacarás a la luz, Padre. Y Dios, no queremos ser, Señor, expulsados o apartados aquel día, Señor, en el cual tú juzgues, Dios, a todos los hombres, sino queremos, Señor, estar de tu lado. Queremos estar en tu presencia. Queremos disfrutar, Señor, de tu presencia por toda la eternidad. Perdónanos, Señor, por aquello que hemos pensado, Señor, que no es conforme a tu voluntad. Todo pensamiento, Señor, que no es tuyo, Dios, nosotros lo ponemos a los pies de Cristo. En sujeción, Señor. Padre, todo aquello, Señor, que nos esté llevando, Dios, a un camino que no es el camino de la verdad y de la justicia, Señor, nosotros renunciamos a él, Padre. Tú seas quemándolo, Señor, con un carbón encendido de tu altar, Señor, trayendo, Señor, sobre nuestras mentes, Dios, incinerando, Señor, esos pensamientos, Padre, para que nunca más, Señor, haya en nosotros, Dios, pensamientos de maldad e iniquidad. Dios, todo pensamiento, Señor, que ha sido sembrado, Dios, por otras personas, pensamientos contrarios, Señor, pensamientos que no van conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito, conforme a lo que tú estableciste desde el principio de la fundación de este mundo, Señor, nosotros echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Todo pensamiento, Señor, de escasez, Señor. Todo pensamiento, Señor, de que no puedo, Señor, de que no lo voy a lograr, de que es difícil, Señor. Todo ese pensamiento, Señor, se va en el nombre de Cristo Jesús. Y tú, Señor, traes libertad, Dios. Traes libertad, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú traes sanidad a las mentes y a los corazones, Padre, para que ellos puedan cumplir el propósito para el cual tú, Señor, los has llamado, Señor. Un propósito, Señor, de éxito, Señor. Un propósito, Dios, de santidad. Un propósito, Señor, de bendición, Señor. Un propósito, Señor, en el cual ellos puedan dar gloria a tu nombre, Señor. Padre, que cada vida aquí presente, Señor, dé gloria a tu nombre, Señor. Que el día, Dios, en el que estemos juzgados, Señor, o presentes allá delante de tu presencia,
Señor, tú puedas decir, oh, siervo fiel, entra en la presencia del Señor. Tú has sido bueno. Y el galardón que venga contigo, Señor, sea grande, Dios, para cada uno de tus hijos, Rey. Dios, gracias, Padre, porque tú estás, Señor, obrando en este lugar, Señor, porque tú estás trayendo, Señor, entendimiento de tu palabra, Dios, porque tú estás, Señor, mostrándonos, Dios, cosas grandes, Señor, para nuestras vidas. Padre, quita todo aquello, Señor, que estorba, Dios, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, Señor, lo ponemos a tus pies, Señor, y hablamos, Dios, que no prospera, Dios. Señor, tú seas obrando, Dios, en este lugar, seas obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Pon tus pensamientos en nuestra mente, Señor. Pon tus pensamientos, Señor. Pon tus propósitos, Señor, sobre nuestras vidas. Que podamos rendirnos, Señor, completamente a ti, Dios. Que podamos sujetarnos, Señor, a tu palabra, Dios. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que estemos firmes en la roca, Señor, que es Jesucristo. Y que nada nos mueva de ahí. Oh, Rey, gracias, Dios, te doy por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de ellos. Yo los pongo en tus manos, Señor, los encomiendo en tus manos, Padre. Y pido, Señor, que tú seas guardándoles, Dios, en todo momento. Seas tú, Señor, trayendo esa libertad que están necesitando, Padre. Quitando, Señor, todo ese yugo, Dios, que hay sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Rompiéndole, Dios, por la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Rey. Haz tu obra, Dios. Haz tu obra, Jesús. Haz tu obra, Espíritu Santo. No más pensamientos negativos, Señor. No más pensamientos, Dios, que no son conforme a los tuyos. Dios, que tú seas, Señor, libertando, Dios, a cada uno de tus hijos, Padre. Poniendo la mente de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Viendo, Señor, con los mismos ojos que ve Jesucristo, Señor. Con el mismo corazón. Queriendo agradarte a ti, Señor, porque dice tu palabra que Él dijo que Él lo que hacía, lo hacía, Señor, porque tú se los mandabas. Nada que tú no quisieras, Él no hacía, Dios. Solo lo que tú querías que hiciera, Él hacía, Dios. Que así sean nuestras vidas. Que así sean nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, Padre. Dios bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelos, Dios, en este día. Y haz cosa grande y maravillosa en medio de ellos, Dios. Yo hablo, Señor, para sus vidas, Señor, para sus familias, Señor, libertad, Dios. Que tú seas, Señor, rompiendo toda cadena de Satanás, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Yo hablo para sus vidas, para sus familias, Señor, que tú estás trayendo, Señor, esa libertad, Dios, que están necesitando, Padre. En el área de la economía, Señor, en el área, Señor, de la salvación, Padre. Aquellos que no han venido a ti, Señor, que vengan, Dios, que conozcan, Padre. Todo corazón duro, Señor, sea Dios vuelto corazón, Señor, de carne, Padre, para que puedan recibir de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Padre, donde haya contienda, Señor, tú seas trayendo paz, Dios. Seas trayendo, Señor, comunión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toda provisión, Señor, venga de parte tuya, Señor, y seas tú abriendo la ventana de los cielos, Señor, y derramando, Señor, esa bendición sobre sus vidas, Rey. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por este pueblo, Dios, que tú has puesto, Señor, en este lugar, Dios. Porque tú, Señor, lo has puesto, Señor, como lumbrera, Señor, en medio de la oscuridad, Padre. Tú nos has puesto, Señor, como luz, Dios, aquí en medio de la oscuridad, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer ese trabajo, esa labor para la cual tú nos has enviado, Señor. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Dios. Amén. Amén y amén.